Hoy en Memorias de Pez os traemos un temita muy picante en la historia de España. Nos traemos a la CIA del siglo XV, a la KGB del cristianismo medieval y moderno, a los Men in Black o in Red de los Reyes Católicos. Preparaos, amigos, porque hoy en Memorias de Pez os vamos a contar las mentiras y verdades de la Inquisición española. Cuando escuchamos a alguien hablar de la Inquisición española, es imposible que no pensemos en dos cosas. Lo primero es que es española, y probablemente no sepamos esto por el famoso sketch de los Monty Python, sino porque la prensa que se hizo de ella fue cuanto menos exitosa. Lo cierto es que la Inquisición no fue inventada en España. Lo segundo, que se nos vendrá a la mente al escuchar la palabra Inquisición, no será nada bueno. Muerte, persecución, tortura, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente hay mucha razón en todo esto último, y desde luego también hay parte de razón en que la Inquisición española fue muy relevante. Lo que quizás no sabíais es que el papel que tuvo la Inquisición, concretamente la española, no fue exactamente el que muchos hemos aprendido. Eso sí, antes de nada, parad, que os vamos a enseñar algo que os va a gustar. Os vamos a contar cómo hacer una página web en un santiamén. ¿Queréis saber cuál es el truco? Pues vamos con ello. Y es que el patrocinador del vídeo de hoy es Odoo, una plataforma que nos propone diferentes aplicaciones para la gestión del negocio y además nos ha llevado a ser diseñadores web sin tener ni idea de programación. ¿Qué podéis hacer con Odoo? Pues mira, crear una web moderna, chulísima y todo en un santiamén. Sí, amigos, hablamos de una experiencia más rápida que la invasión de los hunos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo hacerlo. Sencillísimo. Este es el editor de Odoo, que yo mismo he utilizado para crear la web de Memorias de Tiburón. Fijaos, en solo 4 pasitos bien rápidos vamos a tener nuestra nueva página lista. Para ello, tenemos que definir los objetivos de nuestro sitio web en primer lugar. Luego podemos escoger una paleta de colores o incluso insertar nuestro propio logotipo. Después podemos agregar páginas y distintas funcionalidades como esta. Y para finalizar, escogemos el tema que más nos guste. Además, mirad, todos estos apartados son totalmente personificables. ¿Veis? Puedo cambiar sin problemas la tipografía, la forma de las imágenes o incluso añadir animaciones tan chula como esta que veis. Y por cierto, la primera aplicación que montéis os va a costar menos que defender Constantinopla. Es totalmente gratis. Un chollo, ¿verdad? Pero es que hay más. Odoo os va a dar alojamiento y soporte para siempre. Sí, para siempre. Y aún más. Agarraos, un dominio gratuito por un añito que podéis utilizar como queráis para que vuestra web tenga un nombre más chulo que el de Atahualpa. Así que nada, aquí os dejamos una puerta a un mundo de oportunidades. En la descripción y en el primer comentario tenéis todos los detalles. Y ahora sí, vamos con nuestro vídeo de hoy. Lo primero, como os decimos, la Inquisición no fue inventada en España, sino en el sur de la Francia medieval. De hecho, fue inventada a consecuencia de los cátaros, un movimiento agnóstico que bebía mucho de las creencias maniqueístas que hablaban del bien y del mal. Ya sabes, todo ese rollo de Jesús versus Satanás. Por cierto, tenéis un vídeo sobre el origen de Andorra en el que también hablamos de ellos. Pues bueno, en el 1184 el Papa se hartó de que hubiese un grupo de herejes de tal nivel en Europa y emitió una bula papal para cosechar el apoyo de la corona francesa. Pero lo cierto es que esta misión salió bastante mal, ya que estaba organizada por los obispos locales y no por una autoridad central. Así fue como en el 1231 nació desde el papado la Inquisición Pontificia, encomendada a la Orden de los Dominicos, para darse de piñas contra los herejes en Francia e Italia, pero las inquisiciones medievales como esta, originada en Francia, y las de la Edad Moderna no tienen nada que ver. Así llegamos a nuestra pregunta de hoy. ¿Y la Inquisición española? La primera de las Inquisiciones modernas en ser creada fue la de la Corona de Castilla, concretamente a finales del siglo XV. Esta es la famosísima Inquisición española o Tribunal del Santo Oficio, creada por los Reyes Católicos. En este topic, los judeoconversos fueron uno de los grandes motivos para que la Inquisición apareciese en estos momentos, ya que el clima de sospecha constante, ese de ¿será o no será judío?, era algo que los gobernantes cristianos no toleraban nada bien. No os penséis que España era el único lugar antisemita de Europa, ni mucho menos. Los judíos llevaban siendo el chivo expiatorio de todo el mundo prácticamente desde sus orígenes. Bueno, pues con este rollo de los judíos empezaría la Inquisición a quemar gente ya en el 1481, en los actos públicos llamados autos de fe. Una especie de espectáculos multitudinarios donde la peña iba casi a disfrutar de cómo condenaban a otros y a los condenados los hacían pasear con un extraño disfraz conocido como San Benito. Eso sí,
las quemas no las hacían en público. Sería en 1483 cuando el famosísimo dominico Fray Tomás de Torquemada llegaría al cargo de inquisidor general, centralizándose así la dirección de la Inquisición en una única persona. Es importante remarcar que en España la Inquisición era una forma de control de la herejía que pasaba directamente por el control de los reyes y no estaba mediada por ningún otro agente eclesiástico. Es sencillo, así se evitaban intereses de terceros y los reyes iban directos al grano. Bueno, como muchos ya sabéis, uno de los resultados de esta persecución contra los judíos sería la expulsión de los mismos tras el Edicto de Granada en el 1492. Muchos se fueron, y otros muchos se quedaron como judioconversos, esta vez mucho más vigilados que antes. A estos judíos se les dio un plazo de 4 meses para largarse y además les dejaron llevarse consigo todos sus bienes, pero evidentemente les esperaba un viaje bastante chungo, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que el antisemitismo les esperaba en la primera esquina del exilio. Es importante remarcar que además de los judío-conversos, la Inquisición también perseguiría en adelante a los moriscos, que eran musulmanes obligados forzosamente a convertirse al catolicismo. Así, con el siglo XVI empieza la mayor actividad del Santo Oficio en la persecución de los conversos y herejes. Se realizaron auténticas barbaridades sin pruebas convincentes y con testimonios basados únicamente en rumores. Vamos, que si tu vecino se picaba contigo y le apetecía inventarse que eras un hereje, es muy posible que la Inquisición fuese a ir a por ti. Lo que quizás no os esperáis es que la mayoría de los encausados se salvarían de la muerte y que únicamente un 2% o incluso menos llegarían a morir quemados en la hoguera. Y es que, a pesar de las atrocidades, que sí, que se hicieron, lo que más cuesta imaginar para nosotros es que la Inquisición tenía una especie de papel de corte burocrático, dedicándose más a abrir expedientes a diestro y siniestro y no tanto a quemar a gente viva como nos pensamos. Que sí, que lo hacían, pero no tanto. Desde luego, se apuntaba a todito, herejías de blasfemia, sodomía o brujería, y aunque esto os parezca muy medieval, recordad que estamos hablando de la Edad Moderna. Por cierto, ¿y lo de la tortura? Pues bueno, quitaos esa imagen oscurantista que podéis haber visto en los museos de la tortura de cualquier lugar. Los métodos que utilizaba la Inquisición no eran muy distintos a los de cualquier otro tribunal civil u otras inquisiciones de la Edad Moderna. Claro que sí que se torturaba. Si quería la Inquisición, te torturaba, y si quería el rey, también te torturaba. Aunque quizás cabe la pena mencionar que la Inquisición española tenía un manual de tortura, en el cual se prohibían muchísimas de las formas de tortura que sí eran empleadas en otros tribunales en Europa o en la mismísima Castilla, y que además se obligaba a que hubieran médicos en todos los procesos. Pero sí, torturar se torturaba. Aún así, los juicios, las cárceles, los castigos, los de la Inquisición no eran peores que los de cualquier otro tribunal. De hecho, hay casos documentados en los que algunos reos se dedicaban a blasfemar para que los enviaran a cárceles inquisitoriales, que contaban con un mejor trato que las otras. Y ahora, sabiendo lo que es la Inquisición española, vamos a ir al meollo del vídeo. ¿Hay algo que no nos han contado? Bueno, en primer lugar estoy seguro de que muchos de los que nos veis habéis escuchado alguna vez el concepto de leyenda negra española, una idea que defiende que las potencias coetáneas del Imperio Español se dedicaron a verter mala prensa sobre las acciones del Imperio, y mucho más concretamente sobre la Inquisición española. ¿Y es esto cierto? Pues evidentemente, todas las potencias de la historia se han dedicado a verter pestes las unas sobre las otras, y más si son sus rivales. No hay mucha duda de que esto es así, ¿no? El caso es que esta batalla ideológica no solo era una guerra entre naciones, también era una guerra religiosa. En 1517 la Iglesia viviría un pifostio enorme. Hablamos de la Reforma Protestante iniciada por las razones que defendía Martín Lutero con sus famosas tesis, que básicamente se resumían en el rechazo a la Iglesia de Roma. Así el cristianismo se dividiría en dos en Europa, y en países como los que entonces eran Alemania, Inglaterra o los Países Bajos, el protestantismo iría ganando muchísimo poder. Vale, pero lo de entonces, lo de la leyenda negra, ¿cómo pudo ser que el imperio de la época se viese difamado sin hacer nada al respecto? ¿No tienen acaso los países protestantes otra leyenda negra originada por los escritores españoles? Pues resulta que no. El Imperio Español, de aquellas, no contaba con el arma más poderosa de todas, un arma que sí tenían los protestantes, la imprenta.
John Fox o Guillermo de Orange fueron algunos de los hombres que se valieron de tan útil instrumento para crear propaganda contra el Imperio Español y exagerar los ya bastante cuestionables métodos que tenía la Inquisición en España, sin mencionar evidentemente a las inquisiciones de otros países. Se exageraron los métodos de tortura y los números de víctimas. Lo cierto es que es difícil comparar unas inquisiciones con otras. La Inquisición española quizás estaba más estructurada y jerarquizada, y era un mecanismo de control mucho más útil para la corona, y sobre todo fue mucho más duradero que en otros lugares. Quizás la Inquisición también fue mucho menos brutal en los juicios populares, aunque miles de personas murieron a manos de Torquemada. Para que os hagáis una idea, en la matanza de San Bartolomé en Francia fueron ejecutadas 5.000 personas en una sola noche. Y en el juicio de Wurzburgo, en la actual Baviera, se acabó con la vida de unas 900 personas. Y es que todo el rollo de la caza de brujas no estuvo tan de moda en España como en otros países europeos donde se quemaban brujas por millares. En España las cifras fueron mucho más bajas, y es que claramente la intolerancia y la represión protestante no fue para nada menor de lo que se le achacó al catolicismo. Y es que realmente la leyenda negra no buscaba decir que el Imperio Español era más antisemita, o trataba peor a los indígenas de sus territorios de ultramar. Con eso no querían difamar. De hecho, eso, para la mayoría de estados de la época, el colonialismo o la esclavitud no estaban ni siquiera mal vistos. La leyenda negra lo que buscaba era difamar sobre todo al catolicismo. Y resulta que los reyes españoles eran los mayores adalides del catolicismo. Pero lo que no mucha gente sabe es que además fueron muchos protestantes españoles los que contribuyeron también a acrecentar esta leyenda negra. Pero desde su origen, a la Inquisición española, aún le quedaba mucho por hacer. Duraría hasta finales del siglo XIX y pasaría por distintas fases, siempre buscando mantener la ortodoxia religiosa. No obstante, con las expulsiones de los judíos y de los moriscos, y más tarde, a medida que fue avanzando el siglo XVIII, la Inquisición iría perdiendo de forma muy notoria su poder. Con la llegada de la Ilustración y la invasión de los franceses a España, la institución se suprimió temporalmente, y tras la restauración borbónica en 1814, Fernando VII no logró revivirla del todo. Así, la institución sería abolida oficialmente en el 1834. También se ha comentado mucho que la Inquisición fue un freno al avance científico, y en muchos países esto fue claramente así. Como os hemos comentado, el Tribunal de la Santa Inquisición no era solo español, también existía la romana o la portuguesa. De hecho, la romana fue la que llevó a la hoguera a Giordano Bruno por sus opiniones sobre la posición de la Tierra y el Sol en el universo. Se persiguió a muchos científicos en Europa por sus opiniones disidentes con la teología católica imperante. Ya sabéis lo que le pasó al mismísimo Galileo. Y en España también tuvimos bajas. Un ejemplo de ello es el del teólogo y científico Miguel Servet, que murió a manos de la Inquisición católica en Ginebra. También vale la pena mencionar que la Inquisición española tuvo momentos más cercanos con la investigación científica. Por ejemplo, en el siglo XVI, la Escuela de Salamanca fue un centro de pensamiento que promovía la ciencia y la filosofía y estuvo apoyada por la Inquisición. Como conclusión del vídeo, podemos decir que la Inquisición española fue terrible, y que otras inquisiciones también lo fueron, quizás incluso peores, si es que tiene sentido comparar este tipo de cosas. También podemos decir que lo que hicieron las potencias protestantes fue un éxito en cuanto a propaganda, pero que en este caso se centró principalmente en destruir la imagen del catolicismo, que estaba también representado por los Austrias mayores en España. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a Memorias de Dolly y a Memorias de Tiburón, mis otros canales sobre ciencia y economía. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.